Tome su Biblia, por favor. Vamos a un pasaje de la Escritura que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Y vamos a leer 3 versículos. El versículo 17, el 18 y el 19, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Vamos a iniciar a partir de este domingo una nueva enseñanza, es lo mismo, es el Evangelio, ¿verdad? Pero enfocado en algo que ahorita vamos a compartir. Entonces hoy empezamos con una nueva, vimos varios domingos acerca de discípulos, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, 18 y 19. ¿Lo tiene? Ya saben, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hasta ahí, por favor. Mencionaba la vez pasada que una de las formas más seguras de interpretar pasajes de la Biblia, pasajes de la Escritura, es tomar siempre como referencia a la iglesia del primer siglo. Jesucristo le dio una interpretación al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Los discípulos, los apóstoles, le dieron una interpretación a los dichos del Antiguo Testamento, pero también a lo dicho por Jesucristo. Muchas veces cometemos el error de querer interpretar los dichos de Jesús, las parábolas de Jesús, las metáforas de Jesús, a la luz de un entendimiento de lo que hoy nosotros quisiéramos interpretar. Pero aunque así lo debemos hacer, porque el Espíritu Santo está y estará revelando su palabra a lo largo de los tiempos, no podemos ignorar cómo lo interpretaron y cómo lo vivieron los primeros cristianos. Cómo los primeros cristianos interpretaron muchas cosas que Jesús decía o dijo. Y una de ellas, de donde quiero partir para llegar a este pasaje que leí en un momento, es aquella metáfora que Jesús usó en días o momentos antes de ir a la cruz, de ser apresado e ir a la cruz. Jesús habló muchas cosas todavía aquella noche, y en aquella noche usted puede encontrar que eso está en el capítulo 14, 15, 16 de Juan. Encontrará muchas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos esa noche. Y específicamente en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, si usted lo quiere buscar, búsquelo. De hecho voy a citar algunas cosas de ahí. Hay una metáfora que Jesús usó para darle una enseñanza a sus discípulos, capítulo 15, que es aquella muy famosa, por cierto, que es acerca de la metáfora de la vid verdadera. Jesucristo dijo: yo soy la vid, la planta de la uva verdadera, y mi Padre es el labrador. Y ahí comienza una metáfora. Es una metáfora porque se compara una cosa con la otra para hacer similitudes. Entonces, obviamente Jesús no es una planta de uva, pero él dice en una metáfora: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto, y ustedes ya están limpios en la palabra que les he comunicado. Ahí está la metáfora de Jesús. Jesucristo es la planta, el tallo, ¿verdad? de la planta. Los discípulos, todos los discípulos son las ramas de esa vid que están obviamente unidas al tallo. El Padre es el labrador, y el propósito de todo eso es que las ramas den fruto, tomadas obviamente del tallo de la planta, den fruto, porque así sucede en el mundo de la biología, en lo como Dios creó las plantas. Las plantas, las ramas, nunca va a ver usted un fruto en el tallo. Los frutos están en las ramas, pero es el tallo el que sostiene a las ramas, y es el tallo realmente. Usted puede
usted puede cortarle las ramas a una planta y la planta sigue viviendo. Pero obviamente si usted corta el tronco, el tallo, pues obviamente ya no va a haber nada. Entonces, esta metáfora de Jesús, ¿verdad? Dada momentos antes de ir, horas antes de ir a la cruz, ¿verdad? Ha sido motivo de muchas enseñanzas, ha sido motivo de muchas interpretaciones, ha sido motivo de muchas reflexiones del cristianismo a lo largo de los siglos. Y yo no quiero decir que yo vengo a decirles cuál es la verdadera metáfora o la verdadera interpretación, simplemente decirles que cómo lo interpretaron los primeros cristianos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Bueno, ok, Jesús dio esta parábola. ¿Cómo la interpretaron los primeros cristianos? Para ellos, ¿qué significó esta metáfora de Jesús? Mire, voy a seguir leyendo un poquito más. Dice, porque primero está la metáfora. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto se poda, es decir, se recoge el fruto, se quita alguna cosa que esté imperfecta para que dé más fruto todavía. Y entonces el Señor Jesús, una vez terminada la metáfora, comienza a hacer unas aplicaciones. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Versículo 4, permanezcan en mí. Ahí está el mensaje. Ahí está la metáfora y ahí está el mensaje. Permanezcan en mí, ¿sí? Y yo permaneceré en ustedes. Así como, y vuelve otra vez a la metáfora, ¿sí? El mensaje es, discípulos, permanezcan en mí, estén en mí, estemos unidos, estemos en comunión, ¿sí? Estemos ustedes en mí y yo en ustedes, ¿sí? Ese es el mensaje. Y para eso la exhortación es, permanezcan en mí y yo permanecer en ustedes. Y volver otra vez a la metáfora. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Otra vez ahí está la metáfora usándola por Jesús, poniendo la comparación para que obviamente los discípulos eran gente que sabía, ¿sí? de la planta de uva, porque es una zona de cultivo de uva. Para nosotros es un poco extraño, pero cualquier planta sucede lo mismo. Y otra vez vuelve a la metáfora, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece, otra vez la exhortación es ¿a qué? A permanecer, permanezcan en mí, ¿sí? Como yo en él, dice, y como yo en él, dice, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí, es decir, si no permanecen en mí, no pueden ustedes hacer nada. Versículo 6, otra vez dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Es decir, si ustedes no están en mí, se van a secar y pues van a ser desechados. ¿Por qué? Porque no hay nada. Así sucede con las plantas. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, otra vez, tercera vez la exhortación, permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Una metáfora de Jesús para dar una exhortación a sus discípulos. Y la exhortación es permanecer en mí. Entonces, hermano, la palabra usada por Jesús en este pasaje, la palabra permanecer, es un verbo. Ese verbo usado en el idioma original significa quedarse en un lugar, no moverse de un lugar, no moverse de posición. También significa no cambiar de relación, no cambiar de estado, o sea, en la condición en la que estás no te muevas. Es lo que significa quedarse. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, no se muevan de ahí. Quédense ahí, no hagan nada, quédense ahí donde yo los he colocado, donde yo los he puesto. Chequen por favor que el Señor Jesucristo iba a la cruz, pero ya les estaba avisando, ya les estaba diciendo las cosas maravillosas que pasarían en la cruz y después de la cruz.
Y el mensaje y la metáfora de Jesús de la vid verdadera tiene que ver con una exhortación: permanezcan en mí, no se muevan, quédense ahí. Significa quedarse en un lugar, estado o relación. Se puede traducir de otras maneras. Se puede traducir, aparte de permanecer, se puede traducir como morar o vivir en. Entonces significa: no sigan viviendo en mí, sigan morando en mí, porque así ustedes llevarán mucho fruto y mi Padre será glorificado. ¿Sale? Es lo que está diciendo. Si tú te mueves de la posición, ¿verdad? Te secas, dice el Señor. Ok. A partir de ahí, hermano, vuelvo otra vez a lo que decía en un principio. Las interpretaciones que se le han dado a este pasaje son diversas, son muchas. Muchas cosas se han dicho. De ahí hay quien, por ejemplo, dice que tienes que estar en oración para permanecer en Cristo. Y yo no estoy en contra de la oración. Hoy tenemos un día de oración, o sea, no hay problema por eso. Pero la pregunta es si los primeros discípulos entendieron eso. Otros dicen que hay que estar leyendo la Biblia constantemente, ¿verdad? Para permanecer en el Señor. Bueno, leer la Biblia, pues por supuesto, si hay un libro que debemos leer y leer, es la Biblia. Hay quien dice debemos permanecer en adoración a Dios, ¿verdad? Para que su presencia esté en nosotros y así podamos permanecer. Quizás no estoy llevando fruto porque no estoy orando, porque no estoy alabando a Dios, o no estoy asistiendo a la reunión para escuchar su palabra, porque esa es la manera de permanecer. Entonces estoy diciendo algunas cosas que se dicen, algunas cosas que se explican a veces, y repito, no estoy diciendo que está mal en el sentido de que pues hay que orar, claro, hay que leer la Biblia, por supuesto, todo eso es la vida de un cristiano. Pero la pregunta que estoy planteando y que quiero que usted se plantee en su corazón y que el Espíritu Santo nos ayude es: ¿cómo interpretaron esta metáfora los apóstoles del primer siglo? Decían ellos, como Jesús nos enseñó, oren, lean la Escritura, el Antiguo Testamento, adoren a Dios para que permanezcamos en Cristo. ¿O qué es realmente lo que ellos entendían con permanecer en Cristo? Realmente, hermano, buscando en las cartas de los apóstoles, Pablo, de Pedro, de Juan, buscando, hermano, la palabra permanecer, casi no la encontré. Me puedo decir que no la encontré. No encontré la palabra permanecer como que ellos la hayan usado. Y de ahí empezó un interés, una intriga. Dije, caray, ¿no la usaron ellos? ¿Por qué no la usaron? Y bueno, empecé a buscar, hermano, y obviamente el Señor es el que te guía. Encontré una frase que sí usaban mucho los apóstoles, mucho. Y que cuando la analizas es similar en el sentido a la palabra permanecer. Y es la palabra o la expresión en Cristo. En Cristo. Hay casi 80 pasajes, 80 versículos en las cartas, principalmente de Pablo, que usan la expresión en Cristo. En Cristo. Y me fui dando cuenta, hermano, que es el sentido de la metáfora de Jesús. Permanezcan en mí, ¿sí? El que permanece en mí, eso significa estar en Cristo. Y entonces me fue muy sorprendente, hermano, encontrar que hay casi 80 versículos, 72 de ellos en las cartas del apóstol Pablo, donde constantemente dice en Cristo, en Cristo. Y aquí encontré, hermano, la interpretación que le dieron ellos de la metáfora de Juan capítulo 15. La metáfora de Juan capítulo 15 es la siguiente. Jesús dijo, ustedes,
La diferencia, escúcheme, la diferencia entre cualquier religión y el Evangelio de Jesucristo, la diferencia de cualquier religión, la que quiera, cristiana o no cristiana, porque también el cristianismo se ha vuelto religión. La diferencia entre la religión cristiana o no cristiana, religión simplemente, y el Evangelio verdadero de Jesucristo es el siguiente. En la religión, tú tienes que hacer cosas para accesar a Dios. Tú tienes que hacer sacrificios, penitencias, ritos, ejercicios espirituales para ganar, para poder acercarte a Dios. Revise cualquier religión de cualquier cosa que usted quiera, revise, y todo tiene que ver con cosas que los hombres tienen que hacer para acercarse a Dios, cosas que el hombre tiene que hacer para cumplir con un requerimiento de Dios para que tú puedas accesar a tener comunión con Dios. El Evangelio de Jesucristo, ojo por favor, no tiene esa característica. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros morimos también ahí. Jesús resucitó por nosotros y nosotros resucitamos con Él. De tal manera que cuando una persona cree a lo que Jesús hizo y dijo, cuando creímos nosotros, muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría que estamos aquí, creímos en Jesucristo, sin ninguna acción, sin ninguna obra meritoria, fuimos perdonados y fuimos salvados. Porque por gracia sois. Y la salvación te posiciona, te da una posición. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio. Te da una posición. ¿Cuál es esa posición? En Cristo. Y mira, yo quiero que regreses al pasaje que leímos en un principio, que está en 2 Corintios. 2 Corintios 5. El versículo 19. Léalo por favor y que el Señor nos ayude a entender esto con su Espíritu Santo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. A ver. Hermano, Dios se reconcilió al mundo, es decir, el mundo se alejó de Dios y el mundo se volvió pecador, independiente de Dios, enemigo de Dios, el ser humano, la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Se reconcilió al mundo consigo mismo. Pero ¿sabe dónde lo reconcilió? En Cristo. Así, envió a Cristo y en Cristo, esa es una parte que tiene que aprenderse. En Cristo, Dios se reconcilió al mundo consigo mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios ya reconcilió a todos los seres humanos con Él? A ver, ¿sí o no? Bueno, por votaciones. A ver, otra vez. ¿Esto quiere decir que Dios ya reconcilió al mundo, a todos los seres humanos con Él? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos creen que no? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos no creen nada? Yo no sé. Ok, qué bueno. Esto es que en Cristo, versículo 19,
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Pregunta, ¿lo reconcilió o no lo reconcilió? Entonces, ¿todo el mundo está reconciliado con Dios? La respuesta es sí y no. Sí lo reconcilió, pero la gente tiene que estar ¿en dónde? Ahí está. Por eso, hermano, a ver, ya la reconcilió, pero la reconciliación está. Por eso, si tú un día creíste y te uniste a Cristo, instantáneamente te reconciliaron. Si hay alguien en esta mañana que no está en Cristo, pero que hoy se arrepiente de sus pecados y hoy dice: Jesús va a ser mi Señor, mi dueño, mi amo, yo me muero, Él murió por mí, yo también me muero, me morí en la cruz, creo en la resurrección de Jesús y empiezas una vida de fe, en este mismo instante te reconcilias con Dios. Pero no hice nada, no tienes que hacer nada, porque no te reconcilias por lo que haces, te reconcilias si estás en donde está la reconciliación. ¿Y dónde está la reconciliación? ¿Cuántos están en Cristo? Ya con las dos manos, hermano. Porque ahí está la porque Dios estaba reconciliando. Por eso tú todavía no nacías, ni yo obviamente, ni habíamos pecado, ni habíamos hecho ni bueno ni malo, pero como nacemos con una naturaleza pecaminosa, qué bueno es Dios. Todavía ni nacía yo y ya me había reconciliado con Él, nada más que no sabía. Pero cuando a Dios en su gracia maravillosa le permitió Dios que entrara en contacto con el Evangelio, ¿verdad? Y que pudiera escuchar el mensaje del Evangelio, me di cuenta, como usted también, que Cristo había muerto por mí y que no necesita mis obras. Entonces me uno a Cristo y oh sorpresa, descubro que ya estaba yo reconciliado. ¿Pero dónde está la reconciliación? En Cristo. ¿Y qué dice el Señor en la metáfora de Juan 15? Pero que el mensaje, ¿cuál fue? No te muevas de ahí. ¿Para qué te sales de Cristo? Ahora entienden la metáfora de Jesús. Jesús estaba, a ver, yo voy a ir a la cruz, voy a morir por ustedes, voy a morir también para que ustedes mueran ahí y resuciten y resucitemos todos y la vida del Espíritu venga. Un favor, no se muevan. Si la reconciliación está en Cristo, ¿dónde tienes que estar? En Cristo. Cuando oras, ¿estás en Cristo? ¿Y si no oras, te sales de Cristo? No. Cuando oro a Dios, estoy en Cristo, y cuando no estoy orando y estoy trabajando, estoy en Cristo también. Porque si no, entonces tienes problemas. Porque si tú te sales de Cristo, ya no estás reconciliado. ¿Cómo? Sí, no. Aquí está en este cuadrito está la reconciliación. ¿Sale? Listo. ¿Qué más hago, Señor? No te muevas. Y no te muevas. Porque si tú te sales de ahí, ya no estás reconciliado. O sea, a ver, la reconciliación con Dios no es asunto que yo gané. Él ganó por mí, pero está en. Entonces, esta expresión en Cristo aparece 80 veces en las cartas de los apóstoles. Me llama la atención, hermano, que 72 veces, según la Nueva Versión Internacional. Lo hice el conteo en la Nueva Versión Internacional. Puede hacerla en la Reina Valera o en algún otro, a ver cuántos le salen. Pero básicamente va a encontrar lo mismo, ¿sí? Cerca de 72 veces en las cartas de Pablo. Mire, para que vea el uso, vaya a Efesios capítulo 1.
para que usted y yo veamos el uso que los apóstoles le dieron a la expresión en Cristo, ¿sí? Nada más vayamos al capítulo 1 de la carta a los Efesios, por poner un ejemplo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Hermano, y se puso a contar todos los... Sí, me puse a contar todas las veces que aparecía en Cristo. Versículo 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y te vas a encontrar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo sucede en Cristo. Todo está en Cristo. No está en mí, no está en ti, no está en tu esfuerzo, está en Cristo. Alabado sea el Señor. O sea, todo está en Cristo, amado hermano. Por eso la salvación es por fe, porque la fe te une a Dios y te une a Cristo. Cuando tú reconoces que eres pecador y que eres una persona vendida al pecado, esclava del pecado, ¿verdad? Y te niegas a ti mismo, por fe crees en el Señor, eres puesto en una posición. ¿Se acuerdan lo que le dije que es permanecer? Permanecer es quedarse quieto en un lugar, quedarse quieto en un estado o quedarse quieto en una relación o posición. En el momento que tú creíste, fuiste puesto en una posición, y esa posición es en Cristo. Por eso, escuche, amado hermano, cuando Cristo murió, también nosotros morimos. Por eso cuando Jesús fue sepultado, también fuimos sepultados con Él. Por eso cuando resucitó Jesucristo, resucitamos en el poder de Él también. Y dice que está sentado a la diestra. Y no dice Efesios más adelante que estamos sentados con Cristo en los cielos. Ese es a ver, hermano, no es un rollo, no es un asunto psicológico, es una verdad espiritual. Estamos unidos a Cristo y es en Cristo que tenemos bendiciones celestiales. A ver, hermano, sin Cristo somos pecadores religiosos. O sea, si Cristo no está, si nosotros no estamos en Cristo, somos unos pecadores religiosos. Pero si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Por qué soy nueva criatura? Porque lo leímos, de modo que si alguno está, nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, la vieja vida pasó, toda la nueva vida, todo lo que vimos ahora es en la nueva naturaleza, es lo que dice. Pero vean cómo el asunto de en Cristo, tenemos que aprender esta parte, amados. Todos los que ya estamos en Cristo, el Señor nos dice en Juan capítulo 15, ustedes ya están en mí, pero estamos en Cristo por su gracia, por su bondad, por su amor. No hicimos nada, solamente creímos, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, a ver, yo quiero que lo entiendas de esta manera. Por eso el evangelio no es una doctrina que te aprendes, es una persona maravillosa que se llama Jesucristo. Tú puedes aprender, yo puedo aprender muchas cosas de Jesucristo en la escritura, puedo aprender muchas cosas de Cristo. Cuando nació, cuando murió, lo que dijo, lo que no dijo. El que yo conozca lo que Jesús dice no quiere decir que estoy en Cristo. Claro, si estoy en Cristo, conozco a Cristo porque estoy en Él. Y aparte también sé lo que dice la Biblia y todo eso. Pero el asunto es que es una persona, el evangelio es una persona.
Es la persona, no es un personaje de mi religión, Jesucristo. Es donde Dios se reconcilió con el mundo. Dios se reconcilió en Cristo. Al final de los tiempos, hermano, el Señor va a decir, bueno, yo me reconcilié con el mundo en Cristo. Vamos a abrir, por decir la cajita, y vamos a ver quién está en Cristo. Y oh, maravilloso Dios, ahí estaremos, hermanos. Cuando abra esa cajita que es Cristo, por una metáfora, permítame una metáfora, encontrará a todos aquellos que se metieron en Cristo. Queremos ser hallados en ti. ¿Es lo que cantamos? Queremos ser hallados en ti. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo, ya que adentro hay alguien. ¿Quién está aquí? La iglesia, los creyentes, los discípulos. Tú y yo, amado hermano. Amén. Ahora, si tú quieres entrar a la presencia y a la gloria de Dios por otro medio, no entrarás. Porque solamente se puede entrar en Cristo. Mire, vaya a Filipenses, por favor. Ve entonces, hermano, cómo la primera interpretación que le dieron los discípulos, la interpretación inicial que le dieron los discípulos a la metáfora de Juan capítulo número 15, Filipenses 3, por favor, no fue la de orar, ayunar, leer la Biblia, cantar. No. Eso se hace porque estamos en Cristo, pero eso no nos da el estar en Cristo o no estar en Cristo. Mire, capítulo 3 de los Filipenses, versículo 7, 8 por ahí. El 7 dice: sin embargo, dice el apóstol Pablo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. La Reina Valera dice: y ser hallado en Él. De ahí sacaron el canto. El canto está basado en Filipenses capítulo 3 versículo 9. Queremos ser hallados en ti. Versión Reina Valera. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo dice: yo quiero estar en esa cajita hermosa, para que cuando Dios busque dentro de Cristo me halle a mí. Para eso lo he perdido todo. Porque eso sí, no te puedes meter a la cajita sin morir a ti mismo. Quiero predicar el evangelio completo. No puedes unirte a la cajita. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y acompáñeme a la cruz, porque vamos a morir. Pablo lo entendió perfectamente y dijo: todo lo que yo tengo, todo lo que soy, yo renuncio a todo, me niego a mí mismo y creo en Jesucristo. Yo no puedo pretender que estoy unido a Cristo y unido al mundo. Pablo dijo: en Cristo Jesús yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Es decir, yo me las corté con el mundo y con la forma de vida del mundo. No lo quiero, ni mis logros, ni mis éxitos, ni mis virtudes, nada de eso lo quiero más, porque yo desecho eso, porque yo quiero encontrar, hallarme, meterme en Cristo. Y no me puedo meter con todo eso. Usted no se puede meter en Cristo con sus logros, con sus éxitos, con su forma de ser, con su orgullo, con su vanidad. No se puede meter. Y Jesús lo dijo claramente: niéguese a sí mismo, tome su cruz y acompáñeme, porque vamos a morir. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí lo dice: lo he perdido todo, no quiero mi propia justicia,
Solamente quiero la justicia que se obtiene por la fe en Cristo. Y una vez que él se unió a Cristo, permaneció, dijo, ahora hay que permanecer, amados, en Cristo Jesús. Amén. Si usted está en Cristo, qué bueno, no se salga de ahí. No, hermano, yo no tengo ganas de salirme de ahí, qué bueno. Nada más que en la práctica de su vida no se salga de ahí. Yo le voy a decir, yo, ahí conmigo van a ver, conmigo. ¿Cómo? No, y a mí no me ven la cara, a mí me las pagan. Van a ver, ahora sí van a conocer a la verdadera o al verdadero. Entonces el otro es, ¿cómo? ¿No estás en Cristo? Sí. Bueno, estás muerto. Estás muerto. Estás en Cristo, estás muerto. Pues ya no estoy. Bueno, entonces ya no sé. Ahí sí ya no sé. Pero si no estás en Cristo, no estás reconciliado con Dios. Hay gente teológica a lo largo de los siglos que se ha hecho preguntas sin respuesta y se han peleado por las respuestas, y unos sí y otros no, y es muy sencillo, hermano. A ver, ¿la salvación se pierde? Yo digo que no. ¿Por qué? Si estás en Cristo, ¿cuándo te vas a perder? Nunca. Hay que aprender a vivir en Cristo. Ese es el tema. Hay que aprender a vivir en Cristo. No es un asunto doctrinal, no es un credo que hay que repetir. Es una verdad. Estoy en Cristo, ya tengo que aprender a vivir. Entonces, si estoy en Cristo, yo no puedo pelear con la vecina, no puedo pelear. ¿Por qué? Porque Cristo no se pelea con la vecina. Y como yo estoy unido a Él, yo estoy muerto y es la vida de Cristo la que aflora en mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde estás? En Cristo. O sea, lo que Cristo hace, ¿qué hace? Perdona, pues perdona. No, es que ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tienes que obedecer? A ver, primero, ¿dónde estás? Pues en Cristo. Pues porque Cristo se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú dices que estás en Él, entonces tú también fuiste a la muerte y muerte de cruz. Que no puedas soportar a tus papás, es demasiado. Pues si moriste en la cruz. Entonces, hermano, el asunto no es qué hago, qué no hago. El asunto es, Jesús dijo, por eso Jesús dijo, permanecer en mí. Ve aquí el asunto de la mala interpretación. Tengo que permanecer en el Señor. Voy a orar. Estoy, Señor, Dios poderoso, ni digo nada coherente, pero ahí estoy. Y sí, bendice, y no sé ni a quién, pero bueno, ahí estoy. Después de que me levanto de eso, mi esposa me dice alguna cosa y, ¿qué quieres? Así, a ver, ¿cómo? No, pero ya permanecí. No, permanecer no es orar, cantar, leer la Biblia. Permanecer es un estilo de vida porque estoy en Cristo. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Nada. Hacer solo lo que Jesucristo quiere hacer a través de usted. Eso es estar en Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, vaya a Gálatas 2:20. Y quiero pasar a algo más. Gálatas 2:20 y 21 dice: esto es un hombre, el apóstol Pablo, que así enseñaba a las iglesias, que entendió la metáfora de Juan 15. He sido crucificado con Cristo. Hermano, todo creyente, todo discípulo del Señor ha sido crucificado con Cristo. Tú has sido crucificado con Cristo. Si eres un creyente, un discípulo, te aviso que estás crucificado con Cristo.
Así como cuando ya estabas tú reconciliado y no sabías, hoy a lo mejor no sepas que estás crucificado con Cristo. Si estás en Cristo, estás crucificado con Él, pero también resucitaste con Él. Y todo lo que Cristo hizo y ganó es tuyo. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Mira, hermano, de ahí la enseñanza, que no me voy a ir porque me desviaría, de Romanos, que dice que nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo verdadero. Vea lo tremendo, hermano, vea lo tremendo. Aún una planta que no es natural puede ser, a una rama que no es natural puede ser injertada. Eso muchos lo saben de aquí, que hay injertos de frutas. Una rama que no es parte natural de la planta o del árbol puede ser injertado. Y después, hermano, comienza a dar fruto. ¿Por qué? Porque en realidad el tema no es la rama, el tema es el árbol, la planta. Entonces, hermano, cualquier persona, aún la más malvada, la más nefasta, la más que tú digas, ese no tiene remedio, si un día se une a Cristo, es justificado con Dios, es santificado, es reconciliado y es transformado. Así como tú que dices, no, pues yo no fui muy malo, muy malito nada más, un poquito. Bueno, en Cristo en Cristo se transforma a los malitos, a los malotes, a todos, hermano. En Cristo se reconcilian a los hombres, a las mujeres y a los que no saben si son hombres o mujeres también. Se reconcilia a todos y se transforma a todos en Cristo. Al niño, al anciano, en Cristo pasan milagros, pero hay que estar en Cristo. Oiga, ¿por qué no he cambiado? ¿Por qué mi vida sigue siendo un desastre? Porque no estás en Cristo. No, sí estoy. Porque si estás, a ver, Jesús dijo, el que está en mí lleva mucho fruto. Hermano, el evangelio es medible. Si estás en Cristo, llevas fruto, porque el Espíritu de Cristo te transforma. Entonces, a lo mejor estás en Cristo, pero no lo sabías, no te has dado cuenta, no has aprendido a vivir en Cristo. Tienes que aprender a vivir en Cristo. Con Cristo, dice aquí, yo por mi parte, perdón, el 20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso dijo Jesús. Si ustedes están en mí, yo estaré en ustedes. Eso lo dijo Jesús. Aquí está. Ellos lo entendieron así. Ellos no entendieron, no vieron que era orar, leer la Biblia para permanecer en Cristo. Que tengo todo el tiempo que estar. No. Es tu posición en Cristo desde la cual vives todo lo que vives. Todo lo que vives lo vives de aquí. Que mi marido es terrible, desde aquí vives todo. Que mi mujer no me entiende, desde aquí lo vives. Que mis hijos son los ingratos, sí. Que el jefe es terrible, sí, desde aquí lo vives. Y verás el poder que hay en eso. Si tú no aprendes a vivir en Cristo y solamente los domingos te acuerdas que estás en Cristo y los demás se te olvida que estás en Cristo, vas a hacer un desastre de tu vida. Vas a resolver cosas mal. Más bien las vas a resolver, las vas a complicar. Todo va a ser hecho un desastre. Y ya vienes el domingo a llorar Dios, ¿por qué las cosas no me funcionan? Porque no aprendes a vivir en Cristo. Dame de tu fuerza para esta semana. A ver, ¿cómo? O sea, yo no puedo venir y tomar fuerzas para las semanas si no es acumulable, hermano. No es como el celular que se carga. No, es que ahorita tú estás en Cristo. Terminando la reunión en la noche estás en Cristo. Mañana en la mañana estás en Cristo. Amén. Y ya, aprende a vivir. Jesús dijo, no te muevas. O sea, estás en Cristo, sí, hermano. Hermano, y no es eso de que cuando cantan las alabanzas bonitas así, que se empieza a sentir la presencia de Dios baja y entonces estamos en Cristo. No es así, hermano. Estamos en Cristo, aunque no haya una alabanza. Y desde esa posición, por eso dice, quédense ahí. Hermano, yo le digo en esta mañana, quédese ahí en Cristo. Mañana en la mañana cuando se levante diga, estoy en Cristo.
Y eso serviría más que se aviente una oración sin ton ni son, hermano. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú estás en Cristo, el Señor te va a poner a orar. Él te va a poner a orar. Y Él te va a decir, vas a orar por esto. A ratito que tengamos un poquito, los que vamos a quedar todo el día aquí, vamos a meditar un poquito sobre esto de la oración, ¿vale? Pero tiene que ver con esto, estar en Cristo. Amén. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho, aquí viene el punto, hermano, no desecho la gracia de Dios. O sea, no me muevo, dice él. No me muevo, porque si me muevo, qué torpe. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Gálatas torpes. Ya se enojó. ¿Quién los hechizó a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Ahí está el punto. Amado, muchos creyentes, sin darse cuenta, por la ignorancia de la palabra, porque no ha sido revelado su mente la palabra, caen de la gracia constantemente. Caen de la gracia constantemente. Y eso sí es lo peligroso, hermano, separarse, porque dice que el que se separa se seca. No se mueva, hermano, de Cristo. Ahí estés en Cristo. ¿Y qué hago? Nada. Quédese ahí, que el Señor Jesucristo le hará dar fruto. No, yo tengo que corregir estas cosas. Yo tengo que corregir esto. Ya, ahora sí, yo voy a cambiar. Papá, mamá, esposa, esposo, yo voy a cambiar. Yo te aseguro que ahora sí vas a conocer al verdadero hombre. De la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque ahora te quieres perfeccionar con esfuerzos. ¿Qué? ¿Y qué hago entonces, hermano? Nada. ¿Cómo nada, hermano? Yo soy hombre de acción. Pues sí. Ese es tu gran problema, que tú quieres resolver todo. No estoy diciendo que no vayas a trabajar, Lo que estoy diciendo es que si hay cosas que perfeccionar en ti, las va a perfeccionar el Espíritu de Dios en Cristo. Yo mejor le diría, Señor, aquí que yo estoy en Cristo, estoy aquí, Señor, y dependo de ti. A ver, dependo de ti, dependo de tu. A ver, ¿la rama de qué depende, hermano? Del árbol, es la metáfora. La rama depende, y si el árbol no le da savia, se amoló, porque no va a haber ¿qué? Fruto. Si del árbol no pasan los minerales y la savia que tienen las plantas, el tallo, si no pasa la rama, no va a haber nada. Es así. No hay ninguna rama que diga, bueno, espérame tantito, árbol, voy a llevar fruto y luego regreso. Pero esa es una tontera. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, torpes. Es una torpeza pretender que solito vas a llevar fruto. No, el fruto, el poder viene de estar en Cristo. Si estás en Cristo hay poder. Ahí permanece. Párate cada mañana y dice, Señor, yo sé que tienes el poder para transformarme. Tienes el poder y de aquí no me muevo. Yo no voy a intentar cambiar nada porque lo he intentado toda mi vida y he fracasado. Tú tienes el poder y si tú no me transformas, nadie me va a transformar. Hermano, cuando hagamos ese tipo de oraciones, te firmo en blanco, hermano, si no me dices que el Señor me ha transformado. Pues, porque estás en Cristo. Pero si tú pretendes hacer tu esfuerzo, mira, Gálatas capítulo 5. Creer, hermano, creer que estoy muerto, pero creer en el poder de la resurrección.
Pablo decía, lo vimos hace 8 días, el poder de la resurrección. Señor, necesito el poder de la resurrección ya que estoy en Cristo. Mire, el capítulo 5 dice, versículo 4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Si yo quiero justificarme por mis obras, porque como, a ver, ahí está también, hermano, empieza la transformación porque estás en Cristo y aguas, sigue en Cristo. Porque si empieza a decir, ay, ustedes ¿por qué no cambian? Esos varones que no cambian, miren cómo yo he cambiado, si no es tan difícil. A ver, cuidado porque te estás separando de Cristo, porque estás diciendo que tú llevaste fruto porque tú. No, lo que pasa es que no se determinan, no le ponen interés a esto, no leen la Biblia, no oran, por eso no son transformados. Cuidado, porque esa actitud hace que te salgas de ¿quién? Cuidado cuando exhortan, hermanos, unos a otros. Tenga mucho cuidado. ¿Desde qué plataforma exhortas? Porque si exhortas desde la plataforma de tu yo, de la gracia habéis caído. Tienes que exhortar aún desde qué. Mira, puede su vida ser transformada. Aquí yo te doy testimonio. Yo no pude. Yo era igual a ti. Yo era peor. Mi vida ha sido transformada porque estoy tomado de Cristo. Yo te exhorto a que te tomes de Cristo, que te arrepientas. Esa es una exhortación y no, voy a creer. Qué vergüenza. Bueno, para nada. ¿Por qué no eres fiel como Dios, como yo lo soy? Ya cuando apareció el yo, ya tengo problemas. Porque rompemos, no, aquí estoy. Yo le puedo decir a otra rama que está separada de Cristo, no vas a llevar fruto si no te unes, métete a Cristo. Pero no es una oración, ni es un canto, ni es una lectura bíblica, es fe. Es fe de que yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, de que yo resucité con Cristo y que ahí estoy en Cristo, que no busco mi propia justicia, que no me interesa lo que logro, no me interesa lo que tengo, no me interesan mis logros, mi fama, mis virtudes y mis defectos, no me interesan, estoy en Cristo y ahí en Cristo me voy a permanecer. Por eso el canto tiene, tomado de la escritura, tiene una profundidad espiritual tremenda. Es un canto muy pequeño, fue inspirado y está chiquitito. Digo, Señor, ya está un poquito más larguito, pero tiene una verdad tremenda. Queremos ser hallados en ti. Cuando yo empiezo a decir que las cosas que hago son porque yo lo he logrado, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Qué importante, hermano, es aprender a vivir en Cristo. Estar consciente a cada momento que estoy en Cristo, que Dios no está enojado conmigo. ¿Sabe por qué no está enojado Dios conmigo? Porque estoy en Cristo. Si yo me salgo de Cristo, me vuelvo enemigo de Dios. A ver, yo soy enemigo de Dios sin Cristo. Ahora, en Cristo, soy su hijo. Permanezca siendo hijo. ¿Para qué quiere volverse enemigo? No se mueva y quédese. Y no le estoy diciendo que tiene que venir todos los domingos y no puede faltar un solo domingo, porque si no ya no va a estar en Cristo. ¿Dije eso? Pero segurito que si estás en Cristo, te traen todos los domingos, porque es la iglesia. Cuando yo creo, a ver, Señor, gracias porque me amas, porque soy tu siervo, porque predico la palabra y voy por muchos lugares predicando tu santo evangelio, Señor. Tú sabes que he sido fiel y que he entregado todo para tu servicio, todos mis talentos y todo lo que soy, te lo he entregado, Señor. Estoy fuera de Cristo.
Hace rato que estoy fuera de Cristo. Señor, gracias porque amas a Cristo. Y como amas a Cristo, me amas a mí. Porque me metí en Cristo. Y todo lo que hago es por tu gracia. Y todo lo que puedo hacer es porque Cristo está en mí. Y todo es porque tu Espíritu Santo hace obras maravillosas. Señor, siervo inútil, una simple rama pegada a lo verdaderamente importante que es Cristo, que lleva fruto. Y si este fruto te sirve, Señor, tómalo, es tuyo. Límpialo y pódame para que lleve más. Y gracias por amar a Cristo, porque si amas a Cristo, me amas a mí. Hermano, mire, es como esto. No tienes, voy a poner una historia breve. No tienes trabajo. No hay trabajo. Has tocado puertas y no hay trabajo. Has tocado en todas las empresas, no hay trabajo. Pero un día conoces a alguien, es tu amigo, o conoces a alguien que te dice, oye, o lo conoces. Te veo todos los días que vienes a buscar trabajo y no hay, no, pues que no hay trabajo. ¿Quieres trabajo? Sí. ¿Usted tiene trabajo? No, no tengo trabajo, pero ve con fulanito y dile que vas de mi parte y te va a contratar. Órale. Vas a esa empresa, tocas, sale, ¿quién? No, pues quiero hablar con el gerente. ¿Quién le habla al gerente? No, pues le habla Jorge González. No, ¿y quién eres tú? No, pues, bueno, no, es que me recomendó fulanito, Juan Pérez. Ah, Juan Pérez. Espera tantito. Y de repente abren la puerta, pásale. Pásale. No, ni la secretaria, nadie, hasta allá al fondo, allá donde está la oficina del director general, entra. Entro, sí, entra. Me paso, sí, todos se me quedan viendo. ¿Y este quién es? En realidad no soy nadie. Hace unos instantes ni la puerta me abrían. Y ya voy pasando y todos. Y ya, antes de tocar, ya pásale. Y entro. ¿Qué pasó? Es que me envió Juan Pérez. Ah, Juan Pérez. Juan, no, es que tú no sabes quién es Juan Pérez. ¿Y qué te dijo Juan Pérez? Que viniera a hablar, que usted me iba a dar un trabajo porque él me mandaba. Pero por supuesto que vas a tener trabajo. O sea, ¿cómo le voy a negar algo a Juan Pérez? ¿De qué sabes hacer? Pues le hago un poco a la cuchara y un poco a la pintada y bueno, pero ¿qué quieres? O sea, ¿en qué? Pues aunque sea de jefe, ¿no? Órale. Juan Pérez, ¿verdad? Sí, Juan Pérez. Pásale. ¿Por qué me dieron el trabajo? Por Juan Pérez. Pero resulta que al pasar los días, los meses, y un día llego otra vez y le digo a la secretaria, quiero hablar con el director general. Ajá. ¿Quién habla? Jorge González, jefe del área de no sé qué. Y me contesta, dice el director que qué quiere. ¿Cómo que qué quiero? Pues hablar con él. Que quiere hablar con usted. ¿Y que qué asunto? ¿Que qué asunto? Pues uno que quiero. Es más, quítese, secretario. Usted no sabe quién soy. Y me meto. Me dice el director, ¿qué? Vengo a hablar con usted. Y, ¿pero tú quién eres? Soy Jorge González, acuérdese. ¿Te puedes retirar? Porque en realidad, hermano, me conocen y te conocen en el cielo. A ti, por Cristo. Para que se nos vayan bajando. Y me dice, ¿me puedes desocupar la oficina y irte a tu lugar a trabajar? Pero fui el otro día que me envió Juan Pérez. Sí, pero hoy no te envió Juan Pérez. Tú no eres nadie sin Juan Pérez. Yo no soy nada y tú no eres nadie en el cielo sin Cristo. Ni te conocen, hermano. Dios Todopoderoso, mira cómo soy. ¿Quién es este?
Queremos ser hallados en ti, Señor. Por eso cuando tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, ¿qué quieres? Lo que el Espíritu te dice. Por eso Jesús dijo, y si tú permaneces, pide lo que quieres. Ahí está, hermano, la metáfora de 15, Juan 15. Y si tú permaneces en mí y yo en ti, pide lo que quieras. Pero si no estás, si ya te separaste, ya te fuiste por ti mismo, crees que tú eres virtuoso, crees que tú puedes todo, crees que tú eres la octava maravilla, crees que tú mereces, crees que tú has logrado cosas, ve y toca la puerta y no te la van a abrir, porque no te conocen. Porque al único que conocen en el cielo es a Jesucristo y todos los que están hallados en Él. Por eso tengo que regresar y decir, Señor, cada día siervo inútil soy. No hago bien las cosas por mí mismo, soy objeto de tu misericordia y de tu gracia. Por eso, hermano, quiero leer 2 versículos más y terminar esta mañana, y siguientes ocasiones lo seguiremos platicando, hermano. Porque hay muchos pasajes que hablan de todo lo que Dios hace en Cristo Jesús. Pero hay uno en especial, hermano, que quiero leer con usted. Segunda a los Corintios, por favor, nuevamente. Aleluya. Segunda a Corintios capítulo 1. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Evangelio se nos revele, hermano, a todos. Que todos entendamos realmente la profundidad de la palabra, porque solamente por el Espíritu. Versículo 20 y 21. Aleluya. Todas las promesas, segunda a los Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Señor, todo lo que me has prometido, yo lo creo que es para mí. Sí, pero lee bien. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene. Dios es el que nos mantiene. Dios es el que nos mantiene firmes. ¿Quién nos mantiene firmes? Dios. Tú no te puedes mantener firme. Tú no puedes permanecer firme ante las acechanzas del diablo. Tú no puedes mantenerte firme ante el pecado. Tú no puedes permanecerte firme ante las adversidades de esta vida. No puedes. Este es el Evangelio, hermano. Ni porque tengas 10 o 15 o 20 años de conocer la palabra. He conocido gente, hermano, de 10, de 15, 20, 30 años de cristiano ver caer. Por una sencilla razón, no podemos. No, Señor, yo me he mantenido firme durante esos años y tú lo sabes. ¿Cómo? La Biblia dice otra cosa, hermano, es que la Biblia dice otra cosa. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Claro, si yo estoy en Cristo, Él me va a mantener firme, y venga el pecado que venga, y venga lo que venga, y la adversidad, y aquí estaré porque estoy en Cristo, porque dependo de su gracia, no de mis fuerzas. Nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. Los primeros cristianos sabían, y los discípulos sabían, que estar unidos en el entendimiento de la fe, de que morí en la cruz, pero resucité con Cristo y estoy sentado con Cristo en los cielos, no por mis méritos, sino porque Dios reconcilió el mundo en Cristo, porque estoy adentro de Cristo y ahí me voy a permanecer. No quiero
empezar a alardear de lo que hago, no empezar a alardear de lo que puedo hacer, no de las virtudes que tengo, ni de los defectos que tengo humanamente, sino permanezco ahí quieto, reposado en la fe. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe. Es decir, me muevo a un lugar, pero yo estoy creyendo que Jesucristo vive en mí. Yo voy al trabajo creyendo, hago la comida creyendo. Se me complican las cosas en el trabajo, pero la fe en el Señor de que yo estoy sentado con Cristo en los cielos, de ahí no me muevo. Y dice el Señor, yo te voy a mantener firme. Vas a ser triunfante porque estás en Cristo. Señor, humanamente se está complicando, ha llegado esto, ha llegado lo otro, y hay situaciones riesgosas, peligrosas. Está bien, pero ¿cómo puedo mantenerme firme? En Cristo. Tú no te mantienes firme, te mantienen firme. Por eso, hermano, si tú tienes 20, 30 años de cristiano y vas a llegar al final de tus días y vas a morir siendo fiel al Señor, pues cuando te mueras, si es que estamos aquí todavía nosotros, pues ya cuando estemos aquí velando tu cuerpo, diremos, bueno, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú lo mantuviste firme todos estos años. No digamos, sí, oh, qué ejemplo es el hermano X, que miren, pese a todo, empezamos a honrar al hombre. Oh, qué ramas tan bonitas, sí, las ramas que llevan fruto. No, ¿me vende esta rama? Cuando vas con un árbol, oiga, ¿me puede vender una rama? No, le vendo el árbol, le puedo vender la rama. No, ¿quiere la rama? Se la doy. Oiga, ¿no dio fruto? Pues no, porque las ramas no dan fruto. Entonces véndame todo el árbol, pues por eso. Pero nosotros, los cristianos, por nuestra falta de entendimiento, creemos que las ramas sí dan fruto solas. Y ojo, hermano, no es tener a ver, entiéndame, y con eso quiero ir terminando. No es tener una idea de Cristo en la cabeza que no, permanecer en Cristo es que no me salvé por obras, ni me vaya a justificar por obras, y que estoy muerto en la cruz con Cristo, y que ya no vivo yo, y que es el que vive en mí, y que voy a hacer lo que Él me diga, y voy a reaccionar como Él me diga que reaccione, y como su Espíritu Santo. Y sé que todo el tiempo estoy con Él. Alaba el nombre del Señor. Ahí en 2 Corintios, el último pasaje que quiero leer, está en el capítulo 3, versículo 14. También, 3:14. Aleluya, Señor, te alabamos. 3:14 le dije, ¿va? Gracias. Hoy, este pasaje cuando lo leí dije, wow. Es que ahora estoy emocionado con esto, hermano, porque estoy leyendo los pasajes desde esta perspectiva y ¡pum! Dice, sin embargo, ¿de qué está hablando? Está hablando de los israelitas en los tiempos de Moisés, que viendo tanta gloria y viendo tantos milagros y viendo tanto esplendor, dice lo siguiente: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy los judíos, los israelitas, tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. ¿Qué está diciendo? Pablo, siendo judío, dijo, mis compatriotas, de mi nacionalidad, cuando leen el antiguo pacto no lo entienden porque tienen un velo en los ojos y se les embotó la mente, que no leen, no entienden a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Y quiero decirle que no solamente los judíos tienen un embotado la mente, una ceguera en la mente, todos los seres humanos. Pero mire lo que dice: el velo, como el que Moisés tenía en la cara, pero que ahora es un velo de ceguera, no les ha sido quitado. ¿Por qué? Porque solo se quita en Cristo. Otra vez. O sea, todo está en Cristo, hermano. Vas a estar ciego, vas a estar así como todos nosotros estuvimos
Hasta que un día te posicionas en Cristo y ¡fum! Ves. Ahora puedes ver lo que dice la Escritura. En mi experiencia, no sé cuál sea su experiencia, de niño, 12, 13 años, me llevaron a un templo evangélico. Mi abuelita era cristiana, mi mamá la acompañaba, como siempre la abuelita dice, acompáñame hija. Nosotros no éramos creyentes para nada, y a veces me tocó la mala suerte de que mi mamá me escogiera a mí. La verdad era mala suerte porque todos los demás se quedaban jugando, y a veces escogía otro, pero a veces me decía, órale, vente. ¿A dónde? Acompáñame, vamos con tu abuelita. Cantaban, se paraban, se sentaban, se paraban, ¡ay! Dios mío. Y luego se agarra un hermano, cante, y yo quiero que termine esta canción, no terminaba. Y yo aquellos, mis primos jugando, imagínense. Ahí en los que conocen México, Río Consulado, por el Hospital de la Raza, antes de que estuviera el circuito interior, era un camellón de pasto hermoso, como de 50 metros. Imagínense un niño con un pasto de 50 metros de ancho allí, y los primos. Y dije, ya acabaron de cantar, y pasa el pastor. Hoy los entiendo a muchos, ¿no? Y habla, y habla, y habla, y leen. ¿Sabe qué entendí? Nada. Cuando me tocó, porque nos tocaba, no sé, en mi infancia yo creo que 2 o 3 veces fui, porque estás, sí, embotado, o sea, no tienes. ¿Dónde se quita ese velo? ¿Dónde se les quita a la gente? En Cristo. Y ahora, hermano, resulta que, pero mira lo que dice, pero wow, yo estoy emocionado, sí, porque yo estoy viendo algo aquí. Yo sé que muchos lo están viendo y dicen, ¿somos mejores que otros? No, es que estamos en Cristo. Hijo, lee las Sagradas Escrituras. Y Moisés le dijo, no te duermas, que es la palabra. Deja al chamaco que se duerma, tiene sueño, no va a servir de nada. No, o me lees un salmo o te pego. No, ¿cómo? No. O sea, que lea lo que lea, no va a entender. Y me vas a decir que entendiste. Nada, ¿cómo? Nada, no entiende nada, porque esto es espiritual. Y yo que quería que fueras pastor. Y mira, no, espérate chance y sea pastor, cuando esté en ¿dónde? En Cristo. Pues yo no le entiendo nada, pastor. No me ofendes en lo más mínimo, ni me siento mal, porque eso es así. ¿Cuándo entenderás la palabra? Cuando estés en Cristo. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, quiere que tú estés en Cristo, porque ahí están todas las bendiciones. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tu vida independiente de Dios, creer que Jesús murió en la cruz por tu pecado, pero que también tú te moriste ahí. Dejar toda tu vida atrás, olvidarte de todos tus logros y todos tus fracasos, de todos tus éxitos, de todas tus virtudes, de todo lo malo, de todo pecado, y creer que Jesús murió en la cruz por ti y tú ahí moriste. Bautizarte lo más pronto posible, porque el que se bautiza se sepulta en su muerte y experimenta el poder de su resurrección. Y en el poder de la resurrección, tú empezarás a ver cambios en tu vida, porque ahora estás en Cristo. Pónganse sobre sus pies, hermano. Y si usted ya está en Cristo, no se mueva. No se mueva. No se eche porras. Que no quiera que todos sepan lo que usted hace. No diga, si yo también. No le diga a otros, es que mira yo. No, estate en Cristo. Hermano, pero me ha faltado cosas a mi vida. Están en Cristo. Tal vez es que te estás moviendo, te estás separando. Tu mente te separa. No, métete ahí a Cristo y ahí espera el poder de Dios. Yo quisiera orar esta mañana por todos aquellos
que no saben si están en Cristo, porque hay gente, es que ya no sé si estoy en Cristo o no estoy en Cristo. ¿Tienes fe? ¿Crees que Jesús murió en la cruz por ti y tú mueres ahí también? Porque no estoy diciendo, ¿tú crees que Jesús murió por ti para que tú sigas viviendo como quieras? No estoy diciendo eso. Dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Cristo murió en la cruz, tú moriste ahí. Él resucitó, tú resucitas a una nueva vida. Si tú crees eso, tú estás en Cristo. Y ahora lo que tienes que aprender es a vivir en Cristo. Que no te entre la duda en tu corazón, porque la duda es del diablo. La certeza es de Dios. Pero todo está en Cristo. Y también quiero orar por todos aquellos que están en Cristo, estamos en Cristo, para que aprendamos a vivir en Cristo, para que sepamos lo que el Señor Jesús dijo: permanezcan en mí, quédense ahí, quédense a vivir donde yo los puse, porque es Cristo el que te puso, no te pusiste tú. Yo no me puse en Cristo, Dios me escogió y me puso en Cristo y me dijo: ahí quédate, desde ahí sírveme, desde ahí vive, desde ahí haz las cosas que yo te voy a decir que haz, pero hazlas desde ahí. Oiga, pastor, qué bonito predicación. Deje eso no sirve. Y si se lo dicen a usted, tampoco sirve de nada. Mire, hermano, lea Hechos capítulo 2. Pedro, la verdad, no predicó muy bonito. Yo he leído Hechos 2 y digo: Pedro, ¿de qué quería hablar Pedro? Habló de todo y se convirtieron 3,000. Entonces no es el mensaje, es Cristo. Hermano, ¿y cómo evangeliza una persona? Dígame la técnica. No hay técnica. Tú no vas a poder evangelizar, nadie se va a convertir jamás. Ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada por el Señor. Pero si estás en Cristo, va a haber una gracia de Dios y te van a soplar los textos bíblicos. Juan 3:16, Romanos 5:12. Entonces dices, el rato, oye esposa, y después dice, oye esposo, yo no sabía que supieras tantos textos, ni yo. ¿Y cómo les pudiste decir? Porque estamos en Cristo. No, al rato, lo que pasa es que como yo leo las Sagradas Escrituras más que ustedes, pues entonces, por eso, ustedes no pueden, yo sí puedo. ¿De la gracia habéis caído? No, perdón, no puedo, ¿verdad? Si no puedo. El que puede es el Señor. Y ahí aplica, hermano, ya me acordé de un texto. Todo lo puedo. Es así. Es así.